Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase asincrónica de la materia comportamiento organizacional. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube para los que están viendo este video por fuera de la cursada del instituto. ¿Qué vamos a trabajar en esta oportunidad? Para eso tenemos la agenda. ¿Cuáles son los temas que nos van a referenciar en el día de hoy? O que me convocan a mí a grabar esta clase asincrónica, son los que están viendo en pantalla. El concepto de motivación asociado directamente al comportamiento organizacional. Vamos a ver qué es, cuáles son los temas que están ligados al concepto de motivación y cómo se puede aplicar, cómo lo podemos ver en el ámbito práctico. Y después vamos a trabajar la cuestión de las emociones y los estados de ánimo, que vamos a ver la definición de cada uno, las diferencias y cuáles son los puntos de anclaje y de apoyo del comportamiento organizacional asociados a la idea de la motivación, a las emociones y a los estados de ánimo. Siempre que hablamos de comportamiento organizacional, me remito al libro que usamos en la cursada, que es el de Robbins y Judge. Vamos a trabajar en este caso los capítulos 6, 7 y 8. Como ya les dije, motivación, conceptos y aplicaciones asociados a la motivación, y emociones y estados de ánimos. Estos son los capítulos que vamos a trabajar. En este caso vamos a hablar de la motivación, que es un elemento sumamente importante en las organizaciones. ¿Quién no quiere estar impulsado, estimulado por un jefe, por una empresa, por una escuela, por un instituto a poder sentirse implicado con el compromiso de la institución, con su actividad, con su ideario, con su plan de trabajo, con su código de ética, con sus normas, con sus conductas? Todos hablamos de la motivación, pero y nos cuesta definirla. Todos sabemos cuando uno está motivado o no. Ahora bien, según Robbins y Judge, la motivación remite a una idea de conjunto de procesos. Después vamos a ver que la motivación tiene 3 elementos y esos procesos asociados a la motivación impactan en 3 ejes: la intensidad, la dirección y la persistencia. Ahora bien, la intensidad, la dirección y la persistencia, ¿respecto de qué? Respecto de el esfuerzo que hacemos nosotros como seres humanos para lograr los objetivos. O sea que uno, cuando está motivado, tiene que básicamente trabajar la intensidad, trabajar la dirección y trabajar la persistencia de esa motivación para luego poder lograr los objetivos que la misma empresa se propone. Es sumamente importante poder realizar eso. Ahora bien, siempre que hablamos de los objetivos que uno tiene respecto de cuando uno está motivado, hablamos de los objetivos organizacionales. Ya hablamos de eficacia y eficiencia respecto de lo que a nosotros nos pasa en una organización, pero siempre es importante estar motivado, si hablamos de comportamiento organizacional, en relación a lo que la empresa necesita. O sea que yo voy a estar motivado con un nivel de intensidad, con una dirección hacia dónde quiero llegar y con una persistencia respecto de lo que quiero hacer. Eso básicamente es la motivación. Tenemos 3 estilos de motivación, los 3 tipos de motivación: la intrínseca, la extrínseca y la social normativa. La intrínseca es lo que me interesa a mí o lo que me estimula a mí internamente a lograr los objetivos. Me gusta el trabajo, quiero progresar, me gusta el clima laboral, lo que a mí internamente me estimula o me favorece para hacer la tarea. Lo extrínseco tiene que ver con la oferta de las condiciones que da el entorno, como para decir, bueno, lo hago porque me pagan un mejor sueldo, porque son pocas horas, porque me dan un bonus, porque me permiten irme de viaje. Todo estímulo externo es la motivación extrínseca, es lo que me permite a mí estimularme para lograr algo. Y la social normativa es cuando yo considero que es un deber estar motivado. Eso también es clave. Pero siempre que hablamos de motivación, vamos a hablar de 3 elementos claves, que era esto que les decía: intensidad, dirección y persistencia. Toda persona motivada tiene energía al momento de realizar una actividad. Si estoy altamente motivado, tengo mucha intensidad, tengo mucha energía, entonces voy a intentar grabar esta clase, por ejemplo. Después tenemos la dirección y tenemos la persistencia. Siempre que hablamos de dirección, hablamos de el objetivo hacia el cual uno va. Yo trabajo para lograr cerrar a determinado cliente y firmar un contrato con determinada agencia de publicidad o lograr vender el producto en determinado mercado. Ahora, esa intensidad va a ir acorde a la dirección, es decir, hacia dónde yo apunto
con esa energía para lograr ese objetivo. En el medio tenemos la persistencia, que es la cantidad de tiempo que requiere sostener el esfuerzo. Vengo trabajando 4 meses con este cliente y cerramos en diciembre, entonces en el periodo de 6 meses esa va a ser la persistencia que yo tenga en tiempo para estar motivado, distribuir o dosificar la intensidad de esa energía para lograr ese objetivo y sobre la base de eso poder dirigir mis esfuerzos, tanto en el tiempo con la persistencia y mi energía con la tenacidad, para encauzar eso que busco hacer en consecuencia. Si hay motivación, hay necesidad. Yo estoy motivado porque a mí me interesa la propuesta laboral, porque me gusta el trabajo, porque quiero cobrar más plata. Bueno, en el medio tenemos las necesidades. Todos estamos motivados porque buscamos satisfacer necesidades. Ahí entra en juego McClelland con su teoría de las necesidades, donde se trabajan 3 tipos de necesidades: de logro, de poder y de afiliación. Todos estamos motivados en un contexto o en un ámbito laboral, buscando destacar, sobresalir, salir adelante, progresar, lograr los objetivos, comprarse un auto, una casa, lograr un ascenso, comprarse una bici, irnos de vacaciones, lo que sea, pero uno busca el triunfo constante. Eso es lo que se llama necesidad de logro. Después tenemos la necesidad de poder, que está emparentado al liderazgo. ¿Qué pasa? Yo tengo la necesidad de que los demás se comporten como yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo los acompaño para que hagan determinado objetivo, lo van a hacer. Si yo no los acompaño, por sí solos no lo van a hacer. Les doy el ejemplo de una amiga mía que a una jefa anterior no le quería dar el brazo a torcer para que dara antropología filosófica. Asumí yo el cargo, me senté y en mi necesidad de poder busqué persuadirla a ella para que pueda dar esa materia. Como me dice, como sos vos y me vas a acompañar, lo voy a hacer. Entonces, eso es necesidad de poder. En general está emparentado al liderazgo, que lo vamos a ver más adelante, pero la posta va a estar establecida o ligada directamente a eso. Y finalmente tenemos afiliación. La necesidad de afiliación nos pasa a todos. Todos tenemos el anhelo, el interés de generar vínculos, relaciones en el trabajo, generar amistades. La afiliación tiene que ver con lo vincular. Entonces tenemos 3 necesidades que nos pueden motivar a la diaria en el trabajo. Yo hago este trabajo porque me quiero destacar. Entonces tengo una motivación asociada a la necesidad de logro. Estoy motivado en función de ¿qué? En función de poder pensar que la idea de convencer al otro me resulta sumamente importante. Entonces, si hablamos de necesidad de poder, hablamos de una motivación que a mí me impulsa a tratar de lograr el objetivo y de tratar de persuadir al otro en consecuencia. Y finalmente la necesidad de afiliación. Y la necesidad de afiliación es, bueno, voy al trabajo porque tengo la motivación de llevarme bien con mis compañeros, de generar vínculos sanos, cercanos y poder valorar las cuestiones que tienen que ver con los lazos con los demás, priorizar los vínculos. Entonces, nos puede motivar en lo laboral el logro, el poder o la afiliación. Ahora vamos a hablar de un concepto también importante que está asociado a el tema de la motivación, que es el concepto de Albert Bandura, que es la teoría de la eficacia personal. Siempre que hablamos de eficacia y de eficiencia, acuérdense que la eficacia era la capacidad que uno tiene para lograr los objetivos que uno se propone, o sea, cumplir con lo que uno se plantea, desde el comportamiento organizacional. Y la eficiencia era lograr los objetivos, pero en menor tiempo y con menores costos posibles. Y acá entra en juego la teoría de la eficacia personal de Bandura. ¿Por qué? Porque uno como ser humano, para lograr los objetivos o para lograr la tarea, necesita tener una convicción o estar convencido de que yo llevo adelante una tarea en tanto y en cuanto a mí me interese. Tengo que tener la seguridad, el interés, la motivación, la plenitud de decir, bueno, si soy más eficaz voy a tener confianza. ¿Por qué? Porque a la larga voy mejorando andando en bici, en hacer una planilla, en dar clase, en dar una capacitación, en liquidar un sueldo. Voy a ir siendo más eficaz a medida que voy a ir agarrando confianza cuando voy ejecutando una tarea. Asimismo, cuando rindo un examen oral también. Una persona que tenga eficacia personal, más allá de tener la convicción, tiene que ser tenaz, tiene que tener intensidad, como vimos con la motivación, tiene que tener interés de encarar el desafío de hacer efectivamente eso. Albert Bandura, que es un psicólogo, plantea
4 formas de aumentar esa eficacia, esa capacidad de lograr los objetivos. ¿Qué son esas 4 formas? Dominio de aprobación, modelado indirecto, persuasión verbal y sacudida. Son estas 4. Uno aumenta la eficacia personal en tanto y en cuanto se suceden esas 4 formas de aumentar. Dominio de aprobación, modelado indirecto, persuasión verbal y sacudida. Voy dando ejemplos de cada una y ahora voy a explicar estas 4 formas de aumentar la eficacia personal. El dominio de aprobación es lo más sencillo. Todo el tiempo uno, a medida que va haciendo una planilla, dando clase, haciendo una licitación, haciendo un proceso de selección, como hice yo, tomando evaluaciones, es importante ir agarrando mayor confianza e ir agarrando experiencia. ¿Por qué? Porque uno va agarrando más cancha, más experiencia a nivel laboral y la misma frase lo dice, dominio de aprobación. Voy dominando la tarea y voy aprobándome yo en función de lo que estoy haciendo. Eso como primera forma. La segunda forma es el modelado indirecto, que es el más fácil de ver. ¿Por qué? Porque uno va agarrando mayor confianza porque vio a alguien que lo hizo antes. Doy el ejemplo siempre de alguien que quiere aprender a manejar. Entonces, vamos a una academia de manejo, vemos cómo maneja el otro, vamos viendo a esa persona que lo hace y voy agarrando mayor confianza porque voy a replicar lo que hace el otro. Eso se puede extrapolar al comercio internacional, a la administración de empresas, a un acompañamiento terapéutico, a lo que se les ocurra. Yo, como aprendiz, voy a agarrar mayor confianza y voy a mejorar mi eficacia si veo que alguien lo hace y voy aprendiendo de lo que va haciendo. Por eso es modelado indirecto. En tercer lugar, la persuasión verbal, que esto lo vimos con las tácticas del poder también. Es muy parecido, pero si hablamos de persuasión verbal, hablamos de convencer al otro de que tiene las aptitudes. O sea que la persuasión verbal es que venga alguien y me diga, vos podés hacerlo, porque sos capaz, porque sos consciente, porque estás estudiado, porque tenés alma de líder, porque podés trabajar en equipo. O sea que a nivel persuasión verbal, alguien me convence a mí de que yo tengo las aptitudes para hacer algo, que sería lo ideal, tener un jefe que nos persuada verbalmente para poder trabajar eso. Y finalmente la sacudida, que es, como me gusta decir a mí, el shaking, es como uno hace un shake, como se agita, se toma conciencia, se mentaliza, se logra concentrar, tiene energía y hace la tarea. La sacudida se conecta a intensidad, duración y persistencia. ¿Por qué? Porque si yo me mentalizo, tomo energía, sé dónde tengo que ir, sé lo que tengo que hacer, voy a estar motivado. Estas son las 4 formas de aumentar esta eficacia personal que dice Bandura. Dominio de aprobación, modelado indirecto, persuasión verbal y sacudida. Ahora vamos a pasar a algo que en parte ya lo vimos, que era lo del dólar, que es la teoría de las expectativas. Siempre piensen que una expectativa, si uno no la puede satisfacer, duele. Como diría Shakespeare, no hay que tener expectativas, las expectativas duelen. Ahora, si hablamos de la teoría de las expectativas, nos vamos a basar directamente en qué. En la idea de la relación entre esfuerzo y desempeño. Pero, ¿por qué hablamos de esfuerzo y desempeño en medio de la expectativa? Si yo me esfuerzo, mi desempeño va a ser mayor, se supone. Voy a tener intensidad, dirección, persistencia y mi desempeño va a ser mayor porque me voy a matar laburando, va a estar todo bien, la voy a romper. Que es un poco lo que le pasa, lo que le tendría que pasar a María en el caso. Se esfuerza, pero su desempeño no va acorde a su esfuerzo. Pues tenemos en una segunda instancia el desempeño y la recompensa. Si me desempeño de determinada manera, voy a obtener determinados premios. Motivación extrínseca, lo hago por los premios, no lo hago porque me interesa en el fondo. Entonces, ahí viene el desafío también. Y después tenemos recompensas, metas personales. Siempre que hablamos de recompensas y metas, vamos a decir que las recompensas nos van a dar una satisfacción en función de las necesidades del empleado, en función de mis necesidades. Y bueno, me pasó con una jefa mía que era pésima, que le dije que estaba desmotivado en un trabajo y me regaló un voucher por una sanguchera. No alcanza para la motivación. Había otros desafíos que tenían que ver con la tarea y con lo que yo estaba haciendo. Entonces, siempre va a haber una correlación entre esfuerzo, desempeño, recompensa y metas personales. Si yo me esfuerzo, mi desempeño va a mejorar. Si mi desempeño mejora, se supone que va a haber mayores recompensas. Si hay mayores recompensas, mis metas personales se van a ver satisfechas y en función de eso se vuelve a activar el circuito del esfuerzo como tal. Hay otro concepto que para mí es clave, más allá de la expectativa, de la motivación, de la eficacia personal, que es la
justicia organizacional. Es clave que en las organizaciones se trabaje el concepto de justicia organizacional, de justicia organizacional. ¿Qué sería la justicia organizacional? La percepción que uno tiene respecto de lo que es justo en el lugar de trabajo. Le pagan más al selector que a la capacitadora, y la verdad que no hay justicia porque no hay una equidad. Pienso que es un lugar de trabajo justo. ¿Por qué? Porque pagan los sueldos de tiempo y forma, los pagan de la misma manera, los aumentos se producen de la misma manera. Dentro de la justicia organizacional como concepto tenemos 3 tipos de justicia que hacen a la justicia organizacional en sí. La justicia distributiva, la justicia de procedimiento y la justicia de interacción. ¿En qué consiste la justicia distributiva? La justicia distributiva es el ejemplo que les di. La vemos en el resultado. Trabajé como un perro, me pagaron el doble, perfecto. Recibí lo que me merecía, que era esta cantidad de plata. La justicia de procedimiento, ¿con qué va a tener que ver? Va a tener que ver directamente con cómo se fue dando el proceso para llegar a ese resultado. Hay un proceso de selección, como los que hacía yo, para hacer evaluaciones de potencial y hacer ascensos de operadores de call center a coordinadores. Se asciende una persona y no se asciende a otra y se le da los motivos. Uno está siendo justo, está siendo equitativo y está explicando por qué ascienden algunas personas y no otras. Lo mismo se puede extrapolar al aumento de sueldo. Y finalmente la justicia de interacción, que tiene que ver con qué? Con que alguien se ha tratado con dignidad, con respeto en ese proceso de vinculación con el otro. El ejemplo que da el libro es cuando me comunicaron el aumento, mi supervisor fue amable y gentil. Se me ocurre el ejemplo de un jefe mío que trataba a parte del personal de una manera, si se enfermaba, y a cierto sector, por tener afinidad amorosa / amistosa, le dejaba pasar cualquier cosa. Ahí no hay justicia de interacción, ni tampoco de procedimiento, ni distributiva, porque la brecha salarial también era alta. Entonces, siempre que hablemos de justicia organizacional, tenemos que hablar de lo que es justo puertas adentro de una empresa. Tanto en el resultado, que es la distributiva, como la de procedimiento, que tiene que ver con el proceso hasta llegar a ese resultado en esa distribución. Después la interacción, porque todos en los trabajos nos merecemos que nos traten con dignidad y con respeto. Hasta acá lo que es el capítulo 6. Ahora vamos a trabajar el capítulo 7 aplicando cuestiones de la motivación al ámbito del comportamiento organizacional. Preguntas que vamos a trabajar off vivo más adelante. ¿Cómo nos motivan en un trabajo? ¿Con plata? ¿Con posibilidades laborales? ¿Con horas extras que nos llevan a plata? ¿Con un ascenso? Siempre es importante ver cómo extrínsecamente nos motivan, pero siempre es importante ver qué nos motiva a nosotros en el ámbito laboral, qué es lo que nos impulsa, nos estimula a ser mejores todo el tiempo. Es clave siempre ver, trabajar, pensar cómo está armado el entorno de trabajo. Para eso vamos a hablar del MCT, que es el modelo de las características del trabajo. Cualquier trabajo, el mío, el de ustedes, el nuestro, el que sea, se puede analizar con 5 dimensiones diferentes. Variedad de aptitudes, identidad de la tarea, significancia de la tarea, autonomía y feedback o retroalimentación. La variedad de aptitudes va a tener que ver con las características que uno va adquiriendo en relación al progreso del trabajo también. Siempre tenemos que tener en cuenta que no es la misma actitud, que la predisposición que uno tiene a algo, que la aptitud, que es el conocimiento que uno tiene. Uno todo el tiempo va incorporando nuevas habilidades. A mí me gustaba mucho la educación virtual antes de la pandemia. En la pandemia la potencié mucho más. Ahora también. Por eso está este canal de YouTube. Entonces uno como empleado, como docente, como profesional adquiere y aprende nuevas habilidades todo el tiempo. Rutina mata innovación. Entonces uno tiene que buscar la innovación todo el tiempo y tiene que, dentro de lo que es un encuadre, no estancarse y buscar innovar todo el tiempo para tratar de vencer esa rutina. En segundo lugar tenemos la identidad de la tarea, que con qué tiene que ver, con lo específico del rol, con lo que yo sé hacer. Dar clases, alguien que diseña un plano de una casa, que diseña un mueble, que hace un anteojo, que trabaja en comercio internacional y tiene que hacer cierto proceso estandarizado y sabe cómo hacer el proceso administrativo. Bueno, cada trabajo tiene una identidad y tiene un modo de hacer
esa tarea o de abordar cada trabajo en sí. Y a partir de ahí entra lo que se llama la significancia de la tarea, que si bien yo sé lo que tengo que hacer porque eso tiene que ver con la identidad, va a entrar en juego cómo mi trabajo impacta en la vida de las personas. Alguien que cobra una multa, un médico que está en una guardia, alguien que tiene que destrabar o no una importación o asimismo exportar, o los médicos en la pandemia que tuvieron una tarea titánica y adquiere la tarea relevancia como tal. También uno tiene que analizar el grado de autonomía o de independencia que uno tiene para ejecutar las tareas. Si uno está todo el tiempo preguntándole, patrullito, ¿qué tengo que hacer? Jefe, ¿qué tengo que hacer? La autonomía es baja. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones la otra persona está decidiendo. Entonces, lo ideal sería que haya cierto grado de autonomía para que uno pueda decidir por sí mismo. Ejemplo, un vendedor, un gerente, cualquier persona que trabaje con público, que trabaje por objetivos, tiene que aspirar a la autonomía. Y finalmente algo que es importantísimo, que es la retroalimentación. Algo que es escaso en los entornos laborales, por miedo a los juicios, por miedo a dialogar con el empleado, con la persona, con el profesional. Tiene que haber información clara, directa, concisa sobre el desempeño del empleado adentro de la empresa. Ahí entra en juego la eficacia. Si yo tengo un buen feedback y sé lo que tengo que corregir o lo que tengo que potenciar, perfecto, la rompo toda, voy a laburar. Ahora, el ejemplo que da el libro es un empleo que hace iPods. Al principio no lo sabía hacer, va a ir mejorando hasta recibir un feedback y luego poder hacerlo correctamente. Se puede extrapolar a cualquier tipo de trabajo. Como les decía, si hablamos de conceptos o lo que les decía, si hablamos de aplicaciones, tenemos que hablar del puesto de trabajo o del entorno donde uno trabaja. Piensen que los puestos de trabajo han cambiado mucho a partir de la pandemia. Antes era algo más rígido, más vertical, que por hoy hay mayor flexibilidad. De hecho, que tengamos esta modalidad híbrida también sirve un montón para poder pensar el trabajo en casa, que es el home office. Da otra calidad de vida. No tener que gastar en sube, en salir, en el viaje, en caminar, en hacer un montón de cosas que nos lleva más tiempo, uno lo puede incorporar de otra manera. El horario flexible, que si bien no se aplica a todos los trabajos, uno puede ir acomodando en ese rediseño. Hay gente que entra en un horario, gente que entra en otro, se va como acomodando. Luego tenemos los puestos compartidos. Una persona selecciona, otra capacita, la otra selecciona. Se van rotando, van teniendo horarios complementarios. Una persona va de 9 a 3, la otra persona va de 3 a 9. Uno hace un turno, otro hace el otro. Hacen el mismo puesto, pero tienen horarios diferentes. Un periodista cuando conduce un programa de tele. La rotación, capacitación cruzada. Un área de recursos humanos, selector, capacitación, reclutamiento. Van rotando las áreas para que uno sepa reclutar, capacitar, seleccionar. Los empleados van a rotar en función de las necesidades también que tiene la empresa. Una cosa es rotar la tarea y otra cosa es diversificar. Uno dentro de un mismo puesto puede ir aprendiendo cada vez más cosas y puede expandir su tarea para mejorar su desempeño. Y finalmente a lo que tenemos que apuntar es al enriquecimiento. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que, a través de la retroalimentación, como decíamos antes, poder corregir el desempeño, mejorarlo, potenciarlo, elevarlo mucho más. ¿Por qué? Porque uno a la larga va buscando crecer más, ser más responsable y poder trabajar en equipo. Y vamos a hablar ahora, no tanto de la motivación, pero de un tema que está asociado y que impacta directamente a la motivación, que son las emociones y los estados de ánimo. Es, pero central, diferenciar tres conceptos. Una cosa es el afecto, otra cosa es la emoción y otra cosa es el estado de ánimo. Muchas veces en la vida cotidiana se utilizan indiscriminadamente y son conceptos diferentes, pero sin embargo lo que tenemos que entender es que el afecto es una cosa, la emoción es otra, el estado de ánimo es otra. Siempre que hablemos de afecto, hablamos de sentimientos que experimentamos las personas. O sea que si hablamos de afecto, son los sentimientos o el rango amplio de sentimientos que experimentamos nosotros. Esos sentimientos, definidos como afecto, que los experimentamos, lo podemos experimentar de dos formas diferentes. Emociones o estados de ánimo. Las emociones las pica un evento específico. Dura muy poco tiempo, segundos, minutos. Uno se sube a una montaña rusa y puede tener miedo, puede tener tristeza, puede tener felicidad, puede tener sorpresa, puede tener ira porque se quiere bajar.
La emoción es puntual, concisa, focalizada. En general, el lenguaje no verbal, la cara uno lo delata porque la emoción, al ser breve, intensa y focalizada, uno la expresa a través de la cara. Y tiende a la acción, porque uno tiende a gritar, a enojarse, a llorar, a demostrar asco, a lo que sea. Una forma de expresar el afecto es la emoción. La otra es el estado de ánimo, que es más difuso, pero tiene mayor duración que la emoción. Puede durar horas, puede durar días, que es lo que le pasa un poco a María. María hace 10 años que quiere remar, cognitivamente está podrida, y entiende que hay algo más negativo del ambiente laboral porque no hay un rediseño del puesto de trabajo. Entonces, siempre hay emociones varias que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar para que no se cronifiquen, pero tampoco hay que trabajar las emociones. Hay que tratar de que las emociones afloren desde el afecto, que los sentimientos afloren desde el afecto, para que no sean emociones puntualizadas, que tampoco hay que reprimirlas, digo, pero hay que tratar de que la persona hable para que la persona emocionalmente no explote, no llore de golpe ni nada, y que tampoco se cronifique como los estados de ánimo, porque el estado de ánimo es difuso. Y acá tenemos la estructura del estado de ánimo como para poder pensarnos a nosotros en los trabajos. Tenemos 4 tipos de afectos: muy negativo, muy positivo, poco negativo. Cuando uno está fatigado, es un afecto poco positivo, uno puede estar cansado. Ahora, si es poco negativo, puede estar tranquilo, relajado, pero si empieza a estar contento, entusiasmado, eufórico, es un afecto positivo. Si estoy en alerta, ya empieza a estar como en el medio, empiezo a estar nervioso. Siempre es clave ubicar, según esta ruleta, por decirlo de alguna manera, o este tablero, en qué tipo de afecto estamos nosotros laboralmente también. En el caso de María, por ejemplo, está entre el poco positivo y el negativo. Lo ideal es que podamos ubicar por qué o qué es lo que pasa. Y acá entra una teoría que es muy importante, que es la TEA, como me gusta decir a mí, la teoría de los eventos afectivos. Es muy importante entender que todo parte del ambiente de trabajo. Según la exigencia que tenga la tarea, según cómo sea el trabajo en cuanto a lo edilicio, cuánta emocionalidad requiere hacer la tarea también. Y ahí entran en juego los eventos laborales, todos los sucesos. La pandemia fue un evento laboral que nos pegó de lleno, la muerte de algún jefe, el cambio de algún jefe también. Tanto la dificultad como lo que nos genera alegría es un evento que lo vamos a ver en el ambiente de trabajo. Si nos cambia de jefe puede haber 2 reacciones, positiva o negativa. Puede haber felicidad, ira, disgusto, tristeza. Ahora, según cómo esté mi emoción focalizado a mi estado de ánimo más difuso, esa reacción emocional o esa emoción va a impactar en mi desempeño de trabajo y en cuán satisfecho esté yo con el ambiente de trabajo también. Ahora, no todo es tan lineal, porque entra en juego nuestra personalidad, nuestras características, nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos en ese momento, en función de que nos mudan de oficina, nos cambian de jefe, nos asignan otras tareas. Los eventos afectivos, en síntesis, siempre impactan en la satisfacción y en el desempeño laboral. Ahora, depende de cómo la persona esté, cómo lo procese, cómo lo vea, cómo lo trate, va a ser esa la respuesta. Por ende, el afecto va a estar atravesando de lleno todo lo que pase con la persona. Si hablamos de estados de ánimo, como les decía, que eran más difusos, más extendibles en el tiempo, siempre piensen que en las organizaciones hay distintos estados de ánimo. Juan está indiferente, apático. María está furiosa. Y Susana autoritaria. Entonces uno tiene que elegir esos estados de ánimo que vemos en cada uno, decidir qué es lo que uno hace en función de lo que le pasa a uno y de lo que le pasa al compañero de trabajo también. Ser creativos, motivar a esa persona que está teniendo un estado de ánimo específico. Capacitar el liderazgo también, que es sumamente importante poder capacitar el liderazgo. Promover nuevos líderes y ser uno líder para luchar contra los estados de ánimo negativos del otro. Saber negociar es clave también con el contexto, con el entorno, con la persona, y siempre estar orientados al cliente y a lo que necesita. Cuando hablo de negociación, siempre piensen que son 2 partes, como ya lo vimos, que están interesadas en lograr resolver un conflicto, dirimir una discusión o zanjar alguna diferencia. Pero siempre que hablemos de servicio al cliente, hablamos del cliente externo, es decir, que nos viene a comprar, y el cliente interno, que es el empleado también.
Hasta acá, capítulos 6, 7 y 8, motivación, emociones y estados de ánimos. Próximos temas que vamos a ver y que van a estar grabados más adelante también acá en el canal de YouTube. Vamos a trabajar grupo, equipo. Vamos a trabajar un tema que a mí particularmente me interesa, que es el tema del liderazgo. Estos son los 3 ejes que vamos a trabajar: grupo, equipo y liderazgo. Y vamos a ver que los 3 están concatenados. Hasta acá la clase asincrónica del día de hoy. Espero haber sido claro y haberlos movilizado y haberlos motivado en función de los conceptos. Voy a cerrar este video con una frase de Daniel Goleman que dice así: los optimistas se convencen que los fracasos son oportunidades para saber lo que deben hacer la siguiente oportunidad. Yo, motivado, optimista, emocionalmente estimulado para realizar la tarea, entiendo que muchas veces las cosas no salen como uno espera, pero está buenísimo adquirir un modelado indirecto, adquirir experiencia para poder entender que la experiencia se va haciendo en el camino y uno va construyendo la sabiduría en consecuencia. Hasta acá la clase asincrónica del día de hoy, disponible en YouTube. Desde ya, muchísimas gracias de tomarse el tiempo de ver el video. Semana que viene vamos a seguir viendo los capítulos en vivo. Los que quieran ver la continuación de este video va a estar disponible seguramente a fin de mes o puede estar disponible antes. Nuevamente, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.